brevemente lo que va a ser el funcionamiento de la gestión. Yo realizaré unas cuestiones y los ponentes expondrán su punto de vista, su opinión, irá por turno y al finalizar, pues, todas las dudas que tengáis, estoy seguro que estarán encantados de resolverlas. Bueno, si vamos a la primera pregunta. ¿Por qué tanto azoren los costaderos profesionales o costaderos antiguos? ¿Por qué ahora en los tiempos que corren se toman como modelo o referencia? Y ya que hablamos de costaderos profesionales, ¿cuál es su repercusión en la Semana Santa y cómo surgen los hermanos costaderos? Pues que quiera empezar. Por favor. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Agradecer sus palabras. Una salvedad. Yo no llegué a trabajar con los Benizas, no tenía todavía esa suerte. Pero la verdad es que hemos desarrollado ahí bastante trabajo en aquellas zonas, en Sevilla. Bueno, yo desde hace bastante tiempo, con las limitaciones de la distancia y claro, del nivel que hace estar lejos de estar de la cuna, pero sí llevo bastante tiempo leyendo y observando fotografías, libros del trabajo de los antiguos. El trabajo de los antiguos, bueno, pues tiene su lado bueno y su lado malo. Eran bien llamados profesionales por un lado y mal llamados por otro. Es decir, no eran profesionales porque cobraban, porque lo que cobraban era para ir a la feria, para ir 2 días, o se lo gastaban en un día. Eran profesionales porque sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Hay un artículo que bueno, yo he cogido biblioteca de la ABC, ¿no? Desde el 70, ¿no? Y había un médico que, bueno, primero hubo un tema de prevención y de medicina, esto va a colación de por qué son profesionales en su trabajo, ¿no? Hubo una vez en el 74 un médico que se dedicó a curar, como ahora existen los terapeutas, pero fue un médico, ¿no? Se dedicó a curar a todos los costaleros profesionales que tuviesen algún tipo de lesión. Y observó que todos iban el penúltimo día de cofradía, pues, el último día de cofradía a la revisión, y comprobaba que durante el resto de los días no iba nadie y no tenía ninguna señal en el cuello, que justamente en el último día salían todos con una tomatura grande, ¿no? Entonces estuvo para que veamos el nivel de trabajo y a lo que llegaba, ¿no? Por un lado, la técnica, y por otro lado, bueno, los truquillos que hacían, pues porque la vida fuera de otra forma, ¿no? Entonces lo que hacían era, conocían su trabajo perfectamente, ellos nunca se abrían el cuello el primer día, sino que se lo abrían en el último, porque luego tienen una semana de baja para recuperar el trabajo de descansar de toda la semana, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que traer de lo antiguo, es que eran profesionales porque sabían lo que hacían. Y eso, pues, actualmente, pues, no mucha gente lo sabe hacer. ¿Qué está pasando ahora? Pues que hay capataces en Sevilla que se están dedicando a recuperar lo que se perdió. Es decir, en la transición, todo esto lo que hablo no es que lo separe y lo he vivido, ¿no? Pero, digo, he tenido bastante la transición. En el 73, que fue la primera comunidad de los costaleros, ¿no? Los antiguos ninguno quiso saber nada de lo, como yo decía, los niños, porque les habían quitado el dinero, ¿no? y el trabajo. Entonces no hubo nadie que se dedicase, por los capataces no hacían ropa. El capataz era el señorito, era más señorito como ahora, que fue más integrado. Él era el señorito, tenía su gente y era, si él hablaba, era el más peor, ¿no? Y tenían 2 tíos destinados a hacer la ropa. Por ejemplo, dice Antonio Santiago que él lo de la ropa lo tiene muy claro porque el penitente, que fue su maestro, hacía ropa muy ancha, ¿no? Entonces él lo vio y él ha trabajado y por eso sigue esa norma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Del 73 al 74 en adelante, bastante se tenía en Sevilla poner los pasos de gente joven, ¿no? Entonces, nosotros estamos también recuperando eso, ¿no? Los antiguos se hacían las ropas ellos mismos, sus mujeres, cogían las telas, el saco y se lo preparaban a su medida y se lo hacían. ¿Qué pasa? Que a partir de los 70, finales de los 80, empiezan a salir las tiendas de estas cofrades, eso lo dice mucho Antonio en la conferencia, y lleva razón. Aparecen las tiendas que, claro, sobre todo las que trabajáis y habéis cosido, las telas, los tramos de tela son de 1 metro. No sé qué se lo ha hecho, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese tipo de tiendas, para ahorrar dinero, lo que hace de 2 metros saca 2, de 2 metros saca 2, de 1 metro. Y se empiezan a hacer costales de 1 metro por 0,60 o 70, que es lo que llega hasta hace unos años, ¿no? El tema de la ropa ancha no viene de ahora, se lleva trabajando hace muchos años, lo que ahora ha dado más cante. Y ahí viene el problema. ¿Qué está haciendo Capataz San Antonio? Adaptar, que da lo que iba, adaptar lo bueno de los antiguos a lo de ahora. ¿Qué pasa? Que un tío que lleva 20 años con la ropa
trabajando de una forma, ahora no va a llegar nadie a decirle que lleva 20 años haciéndolo mal, que tenga un tomate y tenga el cuello hecho un desastre. Da igual, no le vamos a convencer. Todo lo que está haciendo, lo que está haciendo es adaptar todo el trabajo antiguo, lo bueno, lo que es profesional, pero para la salud del costalero, adaptarlo a las nuevas formas, que creo que es lo más sano, lo más rico y que va a hacer historia, el tiempo se lo reconocerá seguramente. Javi, ¿sigues tú o...? Yo, digamos, mucho menos documentado que Pastor estoy, pero vamos, del tema de los profesionales, yo creo que de un costalero que sacaba cofradías todos los días, pasos que pesaban bastante más que ahora, sin relevo, y no veía cuellos sangrentados como se ven ahora y esas cosas, creo que, vamos, no pocos, sino muchos tenemos que aprender. Entonces yo creo que no es mal sitio donde fijarse. Los profesionales es eso. Más que profesionales, a mí me gusta llamarlo antiguo, pero sobre todo decir eso, que yo creo que tenemos mucho que aprender por cómo pasaban las cofradías, que no es como ahora ni mucho menos. Las cofradías se llevaban, se sacaban y se metían, me imagino, pero ya tenía mérito. Porque ahora en Sevilla raro es cuadrilla que no tiene, o sea, paso, cofradía que no tiene 2 cuadrillas por paso, y costaleros que sacan una cofradía los ves como si hubieran sacado 20 cofradías el mismo día, porque sacan unos cuellos que antes no lo hacían. De hecho, antes dicen que servía de mofa. El costalero novato el que le pasaba eso, y entonces pues yo creo que fijarnos nos tenemos que fijar en todo. Mejorar siempre, porque fijarnos en lo fundamental que es eso y ir mejorando. Bajo mi punto de vista, antiguamente es bien cierto que había 2 o 3 personas máximo que nos hacían la ropa, pero también hay que aprender no solamente la ropa, sino la filosofía que tenían a la hora de sacar los pasos esta gente. Esta gente era un grupo, que eso era, el capataz era su padre, el capataz era la persona responsable de ellos tenían un problema de pagar un recibo de luz porque era gente que venía de trabajo que nadie respetaba. Los costaleros antiguos, los profesionales, ni siquiera los taxis los montaban. Ellos de iglesia a iglesia para sacar otra cofradía se tenían que ir andando, los taxis no lo querían montar, porque era un trabajo sucio, que no lo quería ver nadie. Entonces, la filosofía que ellos tenían, y es a lo que venimos de copiar, porque quizá ahora se está sobrepasando la barrera ya del lucimiento del costalero. Antiguamente el trabajo era más puro, el costalero levantaba el paso, el costalero lo que buscaba era avanzar, andar de frente, para que esa chicotá le viniera ligera, porque sabía perfectamente que si estaba en un domingo de Ramos, le quedaban 5, 6 o 7 cofradías todavía que sacar. Entonces él ya sabía dosificarse. Ellos tenían por costumbre trabajar pues, en ciertas zonas, o le llegaba un señorito y le daba un dinero por una levantada, y en los cuadrantes que hay de costaleros, de gente de que ha salido con los profesionales, pues viene lo que cobraban por la cofradía, y luego a reparto lo que era, pues, digamos, las limonas, las gratitudes, que ellos daban dinero, y si llegaba un señorito decía, esa levantada cuesta 50 pesetas. Y eso se repartía parte igual entre las cuadrillas. Entonces, de ahí sí se puede concluir y sacar que la forma de andar, que también la forma de andar, la que está llevando Antonio ahora, no es lo que se ha conocido en Sevilla. Antonio está avivando el andar de los pasos, Antonio no está haciendo el típico recreo, paso adelante, paso atrás, recreo, que me voy para atrás, que voy para adelante. Ese lucimiento para uno, él no lo ha recogido, él está cogiendo y está cogiendo no solamente la base a la hora de la ropa, sino a la hora de pasear a San Diego, de pasear a la Virgen. Entonces, en cuanto a la ropa, yo veo bien que un costalero se haga de la ropa, pero si no sabe hacerse la ropa, tiene que buscar alguien que sí sepa hacérsela. El problema de muchos costaleros, de los que hay ahora, y de mucha gente, es que si tú coges la fotografía antigua, todas las ropas eran amplias. Antiguamente no había ni bolsillo porque no había dinero para nada, y los costales porque ahora cuando se sacan costales estridentes, dice la gente, sale corriendo con una fotografía antigua y dice, ah no, es que esto lo llevaban ya a cuadro. No, a cuadro no lo llevaban, a cuadro era porque el mantel se lo había roto a su mujer y se lo hacía con el mantel que se le había roto. No es porque el tío se fuera a buscarse una tela a cuadro para hacerse una ropa. Ojo,
Entonces, esa gente que vivía de esa manera, esa gente que no era respetada, esa gente que se organizaban, y si un costalero entraba a un bar a pedir un vaso de agua, se le apartaba a la gente porque le daba asco. Todo eso no es lo que se está buscando ahora, pero en cuanto a la ropa amplia, las morcillas, el penitente era uno que trabajaba con una morcilla, porque el penitente empezó como costalero, y trabajó con una morcilla con una ristra de ajo, envuelta en una manta. Y decía que era lo que mejor hechura lo hacía. Entonces, nosotros nos vamos a ir ahora porque tenemos que dar la comodidad, igual que las hermandades que exigen la esparteña. La esparteña, cuando la esparteña viene de aquellos tiempos, que se veía la esparteña, pero porque es que no tenía dinero para otras cosas. Pues tenía que ponerse una alpargata. Y nosotros hemos acaparado eso como bonito para la cofradía. Que todos vayan uniformados, vayan con su esparteña. La esparteña es dañina, se te abre la planta de los pies, sufre la musculatura y te hace polvo. Si lleva Nike, si lleva Reebok, si lleva tantísimas empresas diseñando zapatillas para que no nos cansemos, ¿por qué no vas a coger ese tipo de calzado? Entonces, de ahí tienes que ir buscando el significado de lo que es el buscar la comodidad del costalero. Por supuesto que la ropa amplia, si a ellos hacían la ropa amplia, eso era por algo. Ya porque hacían 7, 8, 9, inclusive 10 cofradías en una semana. Ya eso sabía lo que iba. Entonces, yo no voy a inventar nada haciendo una ropa estrecha, una ropa que no estoy cargando en condiciones. Y ya lo que es más gracioso, cierta gente que va con el morrillo como si, vamos, que es que le van a tener que enmarcar un morrillo en oro. Y el morrillo no es ni más ni menos que trabajar malamente bajo un paso. Ojo, que no es que el costalero sea un mal costalero, sino que nos lo han enseñado a ser costalero. El costalero es un pedazo de peón seguro. Y habrá tenido todas las ganas del mundo de pasear a la Virgen y al Señor. Pero no ha ido en el sitio, no lo han enseñado. Ha habido mucha moda, ha habido muchísimas cosas que han obligado a que ese costalero no haya estado trabajando en su sitio. Que a los 20 años es difícil de cambiar, por supuesto, pero debe de cambiar. Si no, poco trabajo te va a hacer en una cuadrilla tuya que lo lleva bien adoptado. Del costalero antiguo hay que coger más cosas. El costalero antiguo hay una fama y una leyenda mala sobre él, y fama y leyenda, por supuesto. Y el agua anisada, pues el agua anisada se sigue dando en muchos sitios. Y si le daban un vaso de vino en un punto puntual, igual que el costalero que se sale a un paso y se toma 3 cervezas, es una tontería. Entonces, eso no es lo que hay que recoger del costalero antiguo. Lo que hay que recoger del costalero antiguo es por qué si esa persona llevaba 8, 9, 10 cofradías en lo alto en una semana, si llevaba una ropa amplia, por algo sería. O es que ahora yo soy más listo que ellos, que hacían eso, y yo sé que con una ropa estrecha ahora yo soy el fenómeno de aquí. Eso es lo que hay que acaparar de ese mundo. Por lo menos bajo mi punto de vista. Más de lo mismo, si las personas antiguas, eso lo dice mucho Antonio y a nosotros nos lo dice particularmente también, las personas que llevaba su padre no sabían ni leer ni escribir, lo único que iban buscando era el pan para su casa, y ellos lo único que buscaban es no llevar más kilos que nadie. O sea que si ellos antiguamente sin saber de nada y se metían debajo de los pasos para buscar el pan de su casa y ya llevaban ropa ancha, algún sentido tendría, que es lo que ya se ha estado hablando aquí. O sea que, al final, todo lo viejo se prevalece sobre lo nuevo, la moda que nosotros nos impongamos hoy en día. Y si volvemos lo mismo, si una persona que ni sabía leer, ni sabía